En este bloque estaremos revisando algunos términos y definiciones relacionados con el contexto de la organización y como tal, todo el requisito del contexto de la organización. Iniciamos con términos y definiciones. La primera es organización, la cual se define como persona o grupo de personas que van a tener definidas sus propias funciones, con ciertas responsabilidades y autoridades, y así como la relación que existe entre ellas para lograr los objetivos de la propia empresa. El siguiente es un término nuevo que se origina en la versión 2015 de la norma. Es el contexto de la organización, el cual se define como la combinación de cuestiones internas y cuestiones externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. A lo largo de este bloque estaremos revisando lo relacionado con el contexto de la organización. Y también recordemos que durante el bloque 1 hablamos sobre las generalidades de este nuevo término que se ingresa a la norma ISO 9001. Otro término nuevo en esta versión de la norma es el de parte interesada. Recordemos que este término también fue revisado durante el bloque 1. Y bueno, parte interesada se define como la persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad realizada en la organización. El siguiente término es el de cliente, el cual se define como persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esta persona u organización o bien que nada más sea requerido por ella. Tengamos presentes estos términos revisados anteriormente para que podamos entender lo que viene a continuación. E iniciamos con el contexto de la organización. El requisito 4.1 de la norma establece la comprensión de la organización y de su contexto. Y nos dice que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. ¿Qué significa esto? Que bueno, en alguna parte del sistema de gestión tenemos que documentar, porque al decirnos determinar significa que deben de estar listadas o identificadas de una manera documental en cualquier parte del sistema de gestión de la calidad. La recomendación es que si en tu sistema de gestión de la calidad tienes algo relacionado con la planificación estratégica, ese es el lugar correcto para dar cumplimiento con este requisito. Entonces, iniciaremos determinando las cuestiones internas y externas que son pertinentes, es decir, que son aplicables o relevantes para el cumplimiento de los propósitos de la organización y la dirección estratégica que tengan la alta dirección, considerando que si estas no se controlan o no se identifican adecuadamente, pueden afectar la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión de la calidad. Una vez que las identificamos y quedaron establecidas, la norma nos dice que la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones internas y externas determinadas como parte del contexto de la organización. Entonces, más adelante tendremos que ver cómo es que le vamos a dar seguimiento a lo que encontremos para asegurar que esté controlado en todo momento. Recordando lo revisado en el bloque 1, necesitamos tener en cuenta que el análisis de las cuestiones internas o externas tendrán que verse con el enfoque de los factores que puedan influir en el propósito de la organización, sus objetivos y la sostenibilidad de esta. Iniciaremos el análisis de las cuestiones externas, las cuales identificaremos como el macroentorno de acuerdo con lo establecido por
Philip Kotler. Philip Kotler establece que el macroentorno está influenciado por fuerzas demográficas, fuerzas económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. Estas 6 fuerzas estarán influenciando a la empresa tanto de una manera positiva o negativa. Por ello es muy importante que estemos analizando cada una de ellas y podamos establecer algunas estrategias para poder aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas que pudieran venir de estas cuestiones. Vamos a empezar profundizando un poco con las fuerzas demográficas. Estas fuerzas demográficas tienen que ver con las tendencias poblacionales, es decir, el crecimiento de la población, de las regiones, de los países, la distribución que se tiene con respecto a la edad de los integrantes de dicha población, la composición étnica, las características regionales, por ejemplo. En este sentido, entonces es muy importante que iniciemos estableciendo en dónde se encuentra demográficamente nuestra organización y qué tanto están impactando estas tendencias poblacionales. Las fuerzas económicas son los factores que afectan el poder de compra o los patrones de gasto de los consumidores. En este sentido, encontramos que existen 2 tipos de economía: la economía de subsistencia y la economía industrial. En la primera, los países consumen casi toda su producción y ofrecen pocas oportunidades de mercado, mientras que en la economía industrial, los países constituyen mercados ricos para muchas clases de bienes y por lo tanto hay muchas oportunidades. ¿En dónde está situada tu organización? Analízalo. ¿Qué tipo de economía es la que está influenciando de una manera externa a tu organización, que está haciendo que los consumidores tengan ciertos patrones de compra? La siguiente son las fuerzas naturales. En este sentido, estaremos hablando que es todo lo relacionado con los recursos naturales que puede estar influenciando a tu organización. Por ejemplo, la contaminación del aire, los niveles peligrosos del agua, el efecto invernadero, el calentamiento global, como muchos otros factores naturales que pueden estar afectando de una manera directa o indirecta a tu organización. Por ejemplo, aunado a la parte demográfica, tu empresa se encuentra situada en zona sísmica, riesgo de tsunamis, en fin, eso es lo que tú tienes que considerar para analizar cómo están impactando las fuerzas naturales en tu organización. Es por ello que actualmente las empresas han buscado alternativas, por lo tanto han generado productos ecológicamente más seguros, empaques reciclables o biodegradables, se tienen mejores controles de contaminación y se ha buscado el uso más eficiente de la energía. Analiza qué está haciendo tu organización para combatir estas fuerzas naturales. Las fuerzas tecnológicas. Esta se refiere al cambio acelerado que existe en las tecnologías. ¿Cómo es que tu organización está aprovechando estas oportunidades o tratando de minimizar el impacto de las amenazas que este cambio tan acelerado puede estar representándole? En este sentido, las nuevas tecnologías también han creado nuevos mercados y oportunidades para las empresas, pero es muy importante que la organización lo tenga en cuenta para que pueda aprovechar estas oportunidades. De lo contrario, puede estarlas dejando pasar y entonces va quedando atrás en cuanto a la parte competidora que le represente mantenerse en el mercado. Las fuerzas políticas. Esta tiene que ver con todas las leyes y reglamentos que están regulando a las empresas. Es decir, ¿qué normas te aplican? ¿Cumples con estas normas? ¿Hacia dónde están interactuando estas normas
por lo cual tienes que estar al pendiente de las actualizaciones que también existen en estas normas o reglamentos. Las siguientes son las fuerzas culturales. Estas tienen que ver con todas aquellas características que pueden estar influenciando a tu organización de una manera externa, ya que tiene que ver con los valores que tiene la propia sociedad, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de una sociedad. Es algo que tú no puedes cambiar. Sin embargo, tienes que estar analizando esta situación para saber cuáles son las oportunidades que tienes frente a estos aspectos culturales y cuáles son las amenazas. Para analizar las cuestiones internas, es decir, el microentorno de acuerdo con Philip Kotler, estaremos considerando que las cuestiones internas están influenciadas por la propia organización, los proveedores, los canales de distribución, los clientes, las finanzas de la empresa y las estrategias que utiliza como parte de su comercialización. Y analizaremos a la empresa. Esta tiene que ver con que si se están alcanzando los objetivos realmente por la manera en la que está estructurada la alta gerencia, se están manejando adecuadamente las finanzas. En caso de contar con un departamento de diseño o investigación y desarrollo, ¿realmente está desarrollando productos de novedad o funcionales? ¿Cómo realiza sus compras? ¿Realmente evalúa a sus proveedores? ¿Los proveedores le dan resultados? ¿Los procesos de fabricación son los óptimos? ¿Son eficaces? Y lo mejor aún, ¿son eficientes? ¿Cómo se maneja la contabilidad en la organización? ¿Realmente tiene bien controlados los ingresos y los egresos? Entonces, situemos a la empresa para ver si la manera en la que está funcionando realmente le está trayendo los beneficios e identifiquemos cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus debilidades. Lo siguiente que vamos a analizar a detalle es cómo están nuestros proveedores. ¿Qué disponibilidad tienen para abastecernos de los productos o servicios que necesita la organización para proporcionar sus propios servicios o productos a sus clientes? ¿Qué tanto tenemos escasez de insumos o tenemos retrasos de acuerdo a una mala planeación de un proveedor? En cuanto a los canales de distribución, también los podemos entender como quiénes son nuestros intermediarios para poder hacer llegar nuestros servicios o productos al consumidor final. En este sentido, tenemos que encontrar que los canales de distribución son aquellos que van a ayudar a la empresa a promover, vender y distribuir sus productos o servicios. Podemos tener de dos tipos: revendedores o empresas de distribución física. Dependiendo de las características de nuestros productos o servicios, los revendedores pueden ser nocivos para nuestra organización y es preferible tener empresas de distribución física, las cuales pongan una relación desde nosotros como empresa productora que vaya encaminada a un mayorista, de un mayorista a un minorista y finalmente al consumidor final. Lo ideal es que la organización plantee estrategias que puedan llegar directamente al consumidor final, con lo cual podrá minimizar un poco los costos y que el consumidor realmente perciba un beneficio directo por nuestros productos o servicios. El siguiente es los clientes. En este sentido, tenemos que estudiar los mercados de nuestros clientes. Por ejemplo, si es un mercado de consumo, si es un mercado industrial, un mercado de revendedores, el propio gobierno o mercados internacionales.
Dependiendo de cómo esté situada tu organización, tendremos que analizar qué tipo de mercado está influenciando a nuestra organización y bien, cuáles son nuestras fortalezas para estar situados en dicho mercado y cuáles son las debilidades que tenemos que trabajar para evitar que esto nos perjudique en el posicionamiento de este mercado. El siguiente aspecto son las finanzas. ¿Cómo estamos asignando nuestros recursos? ¿Realmente tenemos un control entre nuestros ingresos y nuestros egresos? ¿Estamos aplicando proyectos de inversión? Si aún no lo estamos haciendo, este es un punto clave que tenemos que analizar. ¿Qué fortalezas tengo y cuáles son mis debilidades para lo relacionado con las finanzas en mi organización? Y la última es la estrategia de comercialización, es decir, cómo se encuentra la organización con respecto a los competidores. En este sentido, la organización tendrá que utilizar alguna estrategia de comercialización que le permita proporcionar mayor valor y satisfacción a sus clientes con respecto a lo que están haciendo otras empresas que se dedican al mismo producto o servicio. Entonces, cada empresa debe considerar su propio tamaño y posición en la industria y compararla con la de los competidores con el propósito de que nos situemos en una realidad y tomemos una estrategia para aprovechar las oportunidades, las fortalezas que tiene la organización y las debilidades. Lo analizado anteriormente en el macroentorno y microentorno, entonces vamos a plasmarlo en una matriz FODA. El famoso FODA es una metodología de estudio que nos permite analizar la situación de una empresa. Y de acuerdo con lo que analizamos con las teorías de Philip Kotler, al dividirlas en el microentorno y macroentorno, conforme fuiste describiendo cada una de las situaciones, necesitamos identificar las fortalezas y debilidades que son propias de la empresa, es decir, van a provenir del análisis del microentorno, y también vamos a identificar las oportunidades y amenazas que están frente a la organización, las cuales provienen entonces de las cuestiones externas, es decir, del macroentorno. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son aquellas capacidades especiales que tiene la organización para que pueda tener una posición privilegiada frente a sus competidores. Entonces, las habilidades y capacidades que tiene la organización pueden ser una fortaleza. Otra fortaleza son cómo estoy controlando mis recursos, cómo los estoy administrando, cómo los estoy utilizando para poder hacer uso óptimo de todos los recursos que tengo. ¿Y qué actividades estoy desarrollando positivamente? Todo eso se puede convertir en una fortaleza que yo tengo que aprovechar para poder hacer frente a todas estas cuestiones del microentorno que analizamos anteriormente. Por otro lado, ¿qué debilidades identifiqué en mi análisis del microentorno? Las debilidades son aquellos factores que provocan que la organización pueda encontrarse en una posición desfavorable frente a la competencia. Ejemplos de estas pueden ser los recursos que carece mi organización, las habilidades que no poseo en mi organización y todas aquellas actividades que no se están desarrollando de una manera positiva. Es decir, pueden estar afectando adversamente a la organización de tal manera que la ponga en una posición de desventaja con respecto a nuestros competidores. Las oportunidades surgen del análisis del macroentorno. Las oportunidades son todos aquellos factores que resultan positivos
favorables y que pueden ser explotados por la organización. Estas oportunidades nos permiten tener ventajas competitivas con respecto a las empresas que se dediquen al mismo giro o servicio de nuestra organización. Por último, las amenazas que también surgen del análisis del macroentorno son aquellas situaciones que provienen del entorno macro de la organización y que pueden llegar a atentar contra la permanencia de la organización. Por ejemplo, un nuevo competidor, servicios sustitutos, actividades que no se desarrollan positivamente o que simplemente la organización no analiza su contexto, se mantiene en una situación de confort y el mercado está arrasando con nuevas tecnologías, nuevos métodos y simplemente la organización no se pone al día. Esta también puede ser una amenaza. Una vez que ya identificaste tus oportunidades y amenazas, tus fortalezas y debilidades, estaremos estableciendo estrategias que nos permitan cruzar tanto oportunidades como fortalezas en este caso, para plantear cómo vamos a maximizar o aprovechar las fortalezas y las oportunidades. ¿Qué estrategias vamos a tomar para maximizar las oportunidades y minimizar las debilidades? La estrategia que nos va a servir para maximizar las fortalezas y minimizar el impacto de las amenazas. Y por último, minimizar tanto las debilidades como el impacto de las amenazas encontradas. Este análisis realizado tanto del macroentorno como el microentorno es funcional cuando podemos tomar estrategias que nos permitan disminuir las debilidades, incrementar las fortalezas, atender oportunamente las amenazas y aprovechar las oportunidades para garantizar que la empresa está alcanzando los objetivos planteados dentro del sistema de gestión de calidad. Pero entonces, ¿qué es estrategia? Estrategia, entonces vamos a plantear aquellas acciones que vamos a realizar para lo que ya planteamos en la matriz FODA, pero ¿con qué recursos lo vamos a realizar? ¿Qué tiene la organización para poder actuar en este caso? ¿En qué plazo de tiempo lo tendríamos que realizar? ¿Y quién sería el responsable de llevar el control y seguimiento de estas estrategias planteadas? Como actividad 1, tendrás que documentar el análisis del macroentorno y microentorno de tu empresa en los aspectos que ya revisamos de acuerdo con Philip Kotler. Tendrás que identificar las amenazas, oportunidades de acuerdo con el macroentorno y las fortalezas y debilidades de acuerdo con el microentorno. Entonces tendrás que listarlas. Y lo siguiente que hay que hacer es hacer tu matriz FODA para poder identificar y plantear las estrategias que vas a realizar para aprovechar las oportunidades y fortalezas, minimizar las debilidades y minimizar el impacto de las amenazas encontradas. Si tienes alguna duda, por favor, escríbelo en el grupo de discusión.